Pues yo supe de los niños de Rusia o los niños de la guerra en la Escuela de Arte Dramático. Tuve la buena suerte que mi profesor de interpretación fue un niño asturiano que con 5 años le sacaron de Asturias para llevarle a la Unión Soviética. Y entre clase y clase pues me contaba y me hablaba 100.000 anécdotas, recuerdos y amarguras que tenía de aquel periodo de su vida. Y desde el primer momento la verdad es que me interesó muchísimo el tema, me apasionó y me empecé a documentar para esta película, porque además tenía un nexo de unión con la mía anterior y el nexo era obviamente el tener españoles fuera de España. Bueno, el proyecto desde su nacimiento era muy complejo de llevar a cabo. La historia ocupa un periodo muy largo. Empieza en 1930 en España, sigue con la Guerra Civil Española en el 36-37, pasamos después a la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 41 los alemanes invaden Rusia, seguimos en el 57, cuando la protagonista vuelve por primera vez a España, y terminamos con la muerte de Franco y la muerte del protagonista en 1975. Esto nos obligaba a recrear 3 épocas y localizaciones muy distintas. Hablo, por supuesto, de la logística de la producción, pero sobre todo la dificultad añadida que supone para algunos departamentos. Por ejemplo, dirección de arte, vestuario, maquillaje. También debíamos encontrar localizaciones absolutamente distintas. Una de ellas era la soleada España del año 57 y otra, pues, la Rusia central en pleno invierno. Todo eso nos exigía un trabajo muy preciso de documentación y rigor histórico. Y para eso consulté aproximadamente unos 38 niños de la guerra y cada uno me contó su versión y todos coincidían en el momento maravilloso que suponía haber vivido la aventura de ir en un tren camino de Ufá a los montes Urales, donde había lobos, osos y estaban perseguidos por los alemanes. Y esto es curioso y muy terrible de contar, pero es verdad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ellos tenían 12, 14 años, tenían toda la vida por delante y una juventud espléndida. No has hablado con ella, ¿verdad? ¿Le tienes miedo a la señora? No me presiones más, ya hablaré con ella, tú no te metas. No son alemanes. Nos lo hubieran dicho. Hace mucho tiempo que no tenemos noticias del frente. ¿Quién sabe dónde estarán ahora? ¡Vamos, niños! ¡A la escuela! La decisión del gobierno republicano de mandar a los críos de la guerra al parecer comenzó en el 36, cuando se dieron los primeros bombardeos de la aviación de Franco. Y empezaron a pedir ayuda a países que nos rodeaban. Y el que más se prestó a esa ayuda fue la Unión Soviética. Entonces, 3.000, hay fuentes que dicen 3.000, otras que dicen 3.500 críos salieron para la Unión Soviética. Con estos críos marcharon muchos voluntarios adultos, educadores, maestros, gente voluntaria, la inmensa mayoría muy jóvenes, pero también otros que superaban los 50 años de edad. Tenían la grandeza de querer apoyar a esos críos, que no sintieran la falta de su familia y de esas hermanas y madres que dejaban aquí. Lo cual es increíble, ¿no? Porque al parecer se dio de una forma espontánea el que se ofrecieran voluntarios a todos estos adultos. Todos se iban muy felices, daban por hecho que la guerra se iba a ganar y que iba a ser un periodo muy corto. La inmensa mayoría de los adultos al parecer calculaba como máximo estar 1 año fuera. La guerra se perdió. Entonces esta gente pues no pudo volver nunca. Los críos tuvieron una oportunidad porque cuando en el año 56 les dejaban volver, pues la inmensa mayoría estaban rondando los 23, 30 años como mucho. Ellos no, para nada, ellos no podían regresar. Soy niño de emigrantes españoles que al perder la guerra civil tuvieron que emigrar a la Unión Soviética y entonces esta película era como el reflejo de mi vida, de los míos, de mi madre, de mi padre. Yo sé los sufrimientos que pasaron los niños en la evacuación, enfermedades, muertes, todo eso. Yo creo que está reflejado muy bien y estoy en esta película encantado de poder recordar mis 40 años en la Unión Soviética.
Nos tomamos nuestro tiempo para decidirlo. Los niños siguieron con sus actividades habituales. Ni un solo día dejaron de recibir sus clases. Después de 1 año y medio, 2 años de bonanza en Rusia, pues empezó la Segunda Guerra Mundial. En junio del 41, los alemanes invaden Rusia y en menos de 3 meses se presentan a 16 kilómetros de Moscú. Y obviamente pues todos tuvieron que salir huyendo. Fueron llevados durante meses y meses de viajes porque continuamente los trenes se tenían que parar durante semanas en estaciones, en vías muertas. Entonces dejaban las vías libres a los convoys de soldados siberianos que iban a proteger Moscú, que iban a intentar romper el cerco de Leningrado y que después forzaron también el cerco de Stalingrado. Pues había que dejar las vías libres, lo que obligaba a que estos trenes de niños españoles quedaran varados durante semanas en vías muertas. Las primeras víctimas de esta guerra por parte de los niños se dieron en 2 frentes, en la del hambre y en la de los voluntarios mayores de 17 y 18 años que se metieron con los partisanos rusos a luchar contra los alemanes, haciendo golpe de manos, incluso contra la División Azul, en el frente de Leningrado. Muchos de ellos murieron, prácticamente no llegó a la mitad, pero casi la mitad de los críos españoles de estos 3.000 niños que fueron murieron en la Segunda Guerra Mundial. El tifus y la tuberculosis se hicieron el resto. Vergiss es. Das sind unsere Gefangenen. Tötet sie und wir gehen. ¡No, Iñaki, no! ¡No! Ningún ejército hacía prisioneros sin uniforme. Falangistas enfrentados a alemanes por la ejecución de un muchacho vasco. Vanya. Después supe que este comportamiento no fue infrecuente entre los divisionarios. Wir gehen. Jungs, wir gehen! Esta película podría definirse de una manera muy concreta, en mi opinión, con una frase, que es: a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Esa frase breve resume un poco esta azarosa vida que viven no solo Ángel, el maestro, mi personaje, sino el grupo de compañeros, el grupo de gente que se les va uniendo en esa pérdida de conciencia, un poco en esa Rusia que para ellos es inhóspita, porque estamos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y no hay demasiados víveres ni equipamientos y todo está en una turbulencia. Ellos se han comprometido con la Segunda República cuidar a esos niños, lo van a hacer y de qué manera, pero todo eso tiene un coste y creo que queda claro, y sobre todo en el caso de Ángel, de mi personaje. Yo creo que toda esta gente, los profesores y cuidadores y médicos, pues han hecho un sacrificio tremendo. Y fueron todos olvidados. Creo que se sabe muy poco de sus vidas. Porque yo creo que ellos sabían que todo estaba perdido para ellos, que iban a morir. Y probablemente la única esperanza que les quedaba era la de salvar a estos niños. Y estaban lejos de sus padres, lejos de España. Y lo terrible fue que cuando por fin pudieron regresar a España, para sus familias eran perfectos desconocidos. Se habían ido niños y volvían adultos. También, después de haber vivido 20 años en la Unión Soviética, donde se les brindaron grandes oportunidades, pues la realidad social con la que se encontraron a su regreso a España era muy distinta y el contraste tuvo que ser tremendo. Aunque la mayoría de los voluntarios eran republicanos, mi personaje, Paula, no lo era. Ella marchó a Rusia acompañando un grupo de niños, entre los cuales en realidad se encontraba su propio hijo. Paula era madre soltera y eso en su entorno en aquella época era algo imperdonable. Sí.
He sufrido mucho. Pero no por ser más católica que los demás, o mejor española que mis compañeros. He sufrido mucho por tener una familia a la que no podía confesar que había amado a un hombre con toda la pasión de la que era capaz. Y he sufrido mucho por tener una religión que castigaba mi amor. Y por pertenecer a un país en que se matan entre hermanos. Y a un mundo que es capaz de matar en una sola guerra a 60 millones de personas, entre ellas a lo que más quise en esta vida. Paula es la hija de una familia burguesa de derechas metida en un viaje tremendo y en una historia tremenda por ideología. Es como víctima de su propia ideología. Realmente a lo largo de la película descubriremos que las mujeres republicanas que estaban pasando por su misma situación no tenían ningún problema ya en aquella época, en el año 36. Sin embargo, ella, una mujer de derechas, muy católica y con una familia pues tremendamente creyente, obviamente no podía descubrir aquel embarazo que le había causado ese novio, del cual el novio no se quiso responsabilizar. Metió al crío en un orfanato y este orfanato pues fue de los primeros que salieron para Rusia. Afortunadamente ella ya estaba como voluntaria en él y emprende ese viaje. El deseo y el del Gobierno de la República es de sacarles de aquí lo antes posible. Nuestro protagonista, sin embargo, no llegó con esta oleada de voluntarios sobre los niños de la guerra. Él había sido un comisario político en la guerra civil y venía a formarse a la academia del ejército ruso. Ocurrió que vino casi cuando estaba a punto de terminar la guerra y ya no le dio tiempo a volver. ¡Español! ¡Es español! ¡Español! Después de luchar por la defensa de Leningrado como maqui, Álvaro se une a este convoy de niños españoles y él se pone al frente de este grupo porque cree que su formación militar, al fin y al cabo había sido comisario político en España, es superior a la que tienen ellos. Álvaro es el típico ejemplo de aquellos adultos que ya no volvieron jamás a España. Esa España que ellos recordaban, esa España que añoraban desde la distancia ya no existía. Naturalmente, que es lógico que quieran volver. Quieran volver para ver a su gente, volver a sus pueblos después de 20 años. Madre mía, 20 años. El caudillo consiente que vuelvan. Perdona a unos niños el no haberse dejado matar por sus bombas. Media vida daría yo por volver a España. Pero no a la España de Franco. Mientras él viva, yo no volveré. Aquí tendríamos el general en que se ve el mundo del lago, el bosquecillo y la sauna. Yo me he criado en Suiza, soy hijo de migrantes, y cuando estuve localizando para un franco 14 pesetas, conocí el Jura. Un altiplano a 1000 metros de altitud, que tiene un microclima muy especial, de hecho le llaman la Siberia de Suiza, que tiene un mundo lleno de lagos, de abetos, de abedules, muy similar a lo que yo creo que podría ser esa Rusia central, y que sobre todo tiene una cosa impresionante, y es la arquitectura popular del cantón Jura. ¿Y por qué esto? Porque mi película, el 70% de ella se desarrolla en la República de los Alemanes del Volga. Esta república fue muy importante en la historia de la evacuación de los críos hacia los Urales, porque en ella residieron prácticamente un año. Eran pueblos abandonados, no sabían qué hacer con tanto niño español,
Y a muchos de ellos los metieron en pueblos de nombres suizos y alemanes que se habían quedado absolutamente vacíos. Me di cuenta que la arquitectura de ellos y la arquitectura del Jura era muy similar, por no decir idéntica. Y ya habíamos localizado la República de los Alemanes del Volga en el Jura, pero nos faltaba Moscú. Y encontramos una ciudad maravillosa muy cerca de nuestra localización habitual, que era la Chaux-de-Fonds. Y los alrededores de la ciudad pues realmente es lo menos suizo que yo conozco. Y encima nieva muchísimo, porque está a 1000, 1100 metros de altitud. Las nevadas eran impresionantes en la Chaux. Además, la forma de limpiar las calles nos recordaba cómo podían limpiarse las calles en los años 50, en los años 60 en la Unión Soviética. Cuando ya tuvimos claras las localizaciones en el Jura, empezó el problema de que necesitábamos actores que tuvieran características físicas que se correspondieran con todas esas poblaciones de tártaros, mogoles, cosas tan exóticas como esto. Y entonces empezamos a buscar rusos en Suiza. Hicimos un casting en Lausanne y nos llovieron los rusos. No me lo podía creer. Ya teníamos a los rusos. ¿Qué hacemos con los 37 niños que queríamos que fueran nuestros protagonistas de la película? Hablando con un español, nos dijo que en la zona del Jura había 900 niños de ascendencia española, tercera generación de migrantes ya en Suiza. No nos lo podíamos creer. De críos que hablaban español, algunos con acento gallego incluso, y que estaban allí, y que estaban pues a menos de 15-20 kilómetros, la inmensa mayoría, de donde nosotros teníamos que rodar. Ya teníamos dos cosas. El tercer hándicap, y el más importante para el productor, era el hándicap del clima. Jamás el productor, ni nadie del equipo, de las 70 personas que llevamos de españoles, del equipo técnico que llevamos para allá, había rodado en unas condiciones de una media entre 13 y 15 grados bajo cero. Nos cayeron unas nevadas impresionantes. La gente se tomó muy en serio el tema del frío, pero hay que decir que después de todo esto, entre 37 niños y 70 adultos, no hubo ni siquiera un constipado. Eso es increíble. Fue un rodaje en ese sentido maravilloso. Pasamos frío, pero fue un frío delicioso porque nos convenía la historia. Y después llegamos a la ciudad de Sevilla. El contraste era brutal, maravilloso, una ciudad llena de arte, de historia por todas sus calles, por todos los lugares. Y estuvimos recreando en unos jardines deliciosos donde íbamos poco a poco olvidando toda esa nieve y todas esas nevadas que habíamos tenido encima y decíamos, Dios mío, cuando esto se vea en la película, que esa mujer que sale de Rusia después de pasar tantos años entre guerras allí, y venga a esta Sevilla donde además es muy bien acogida por su familia, por su hermano, las fiestas que le tienen preparada en esos patios andaluces deliciosos, tiene que ser un contraste brillante y eso es lo que se ve reflejado en la historia. Yo creo que en ese sentido nuestra localización ha sido perfecta. Hispansi es una película muy original dentro del panorama del cine español, porque es un melodrama que ya no se estilan en el cine, en línea de las grandes películas europeas, densas, emocionantes, con una buena música, con localizaciones, con personajes, de esas películas que te metes en el invierno a verla y sale como con esa sensación de haber visto una buena película. Es una película a la vez clásica y a la vez muy original, porque trata un tema que nunca se había tratado en una ficción en España. Luego todo el valor de producción es muy grande, los paisajes, la música, todas las localizaciones, el número de actores, y en medio de todo hay una historia de amor. ¿Estás segura? No lo estoy, pero me da igual. Bésame.
Y es un melodrama, como decía, de los de antes, ¿no? Un género muy europeo, que ya digo, los fans de Carlos Iglesias, que tanto le disfrutaron con su primera película, Un franco, 14 pesetas, yo creo que se van a llevar una gran sorpresa y les va a gustar mucho, pero sobre todo lo distinta y lo grande que es esta película. Hispania es la primera película de ficción que habla sobre los niños de la guerra. Alguien tenía que hacerla, porque es una epopeya increíble, sobre todo muy cinematográfica. Carlos ha puesto un entusiasmo y una energía en dirigir una película de estas proporciones enorme. Y bueno, no solo la ha dirigido, y también ha escrito el guión. Creo que hay que destacar que él es un director también de actores. El trabajo con él es un trabajo de ida y vuelta. Él nos enriquece a nosotros, él se deja enriquecer también por nuestras opiniones y por nuestro trabajo, y lo que espero es que eso trascienda después en esta película y se vea la satisfacción que tenemos todos de trabajar. Le pone muchísimo amor, Carlos le pone muchísimo amor a las historias que cuenta. Me gusta mucho que él quiera ofrecer un punto de vista que no ha sido contado, o por lo menos que no es un punto de vista común. Es una persona que es capaz de generar una buena convivencia durante el rodaje, y no solo lo consigue fuera o detrás de las cámaras, sino que dentro de lo que son los escenarios de la película, en cuanto a lo que tenemos que dar los actores, está tan implicado y es tan suyo y quiere contar tanta verdad que le veo pues unas capacidades extraordinarias para poder dirigir y sentir la historia que quiere contar. ¡Tirarlo! ¡Rojo de mierda! Pégame un tiro. ¡Mátame de una vez! ¡O seré yo quien acabe con todos nosotros! Me interesaba sobre todo meter en el mismo viaje tremendo a dos enemigos naturales. Dos enemigos que se encuentran en un momento, se odian terriblemente cuando ella pierde a su hijo porque el enfrentamiento es brutal, pero a partir de ahí conciben que la única forma de sacar ese convoy de críos adelante, la única forma de salvarlos de las desgracias, lo tremendo de la guerra, del hambre, del frío, de las balas de los alemanes, era unir las dos fuerzas, unir las dos Españas, esa España de derechas, esa España de izquierdas, para sacar ese futuro que representan los críos, sacarlos adelante. Y ese es el mayor simbolismo que quisiera dar a la película, la mayor intención que tiene, porque ahí está un poco la ideología del autor, en el sentido de que me parece tremendo que tantos años después de aquella catástrofe que nosotros mismos causamos, sigamos tan encontrados, sigamos sin vernos en un lugar común, sin tener una referencia de unidad, de patria, y creo que en este momento es imprescindible que estemos unidos. He querido contar esta fábula maravillosa, ojalá hubiera ocurrido alguna vez, o ojalá seamos capaces nosotros de que ocurra en el futuro, y que ese convoy que en este momento estaría representado por esta España y que hay que sacar adelante, pues seamos capaces de querer tanto a esos críos, seamos capaces de querer tanto a este país como para unirnos, aunque solo sea por ellos.